Abrimos nuestras Biblias al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15. Vamos a empezar en el versículo 1. Amén. Dice así la palabra del Señor. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra. Hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Entender correctamente la Biblia implica entender que Dios a lo largo de los siglos le había estado enseñando a su pueblo lo que Él iba a hacer, la salvación que Él iba a traer a su pueblo. El éxodo de Israel de Egipto fue una enseñanza de Dios para su pueblo de lo que Él haría, no físicamente, porque el verdadero problema de Israel no era estar en Egipto, esclavos de un pueblo. El verdadero problema de Israel y de toda la humanidad es que estamos esclavos del pecado, de Satanás. El éxodo, cuando lo entendemos a la luz de las Escrituras y como lo entendieron, como nos lo enseñó el Señor Jesucristo, y como Él se lo enseñó a sus apóstoles y como los apóstoles lo entendieron, era un tipo de la salvación que Dios traería espiritual a su pueblo. Ese es el éxodo del que Dios nos ha
enseñado a nosotros en las Escrituras. Y es por eso que nosotros leemos, el Señor, ¿verdad? Dice que Él viene a traer un éxodo a su pueblo, dicen los evangelios. El libro de Apocalipsis, ¿cómo lo entiende Juan? Todo lo que pasa en el libro de Éxodo es narrado en el libro de Apocalipsis como esa salvación que Dios traerá a su pueblo, el rescate de la esclavitud, del pecado y de Satanás. Entonces, lo que acabamos de leer en Éxodo capítulo 15 es simplemente el entendimiento de Israel de lo que Dios ha hecho por ellos. Ellos han entendido que Dios los ha salvado de la esclavitud de Faraón, de Egipto. Ellos eran sus enemigos, estaban oprimidos por ese tirano. Y entonces Dios en el Éxodo trajo salvación. Ese es el rescate del que habla Moisés e Israel. Esa es la redención de la cual ellos hablan. Ahora, si nosotros vemos el Éxodo, ¿qué le enseñó Dios antes? ¿Cómo es que vino este rescate? ¿Cómo es que iba a venir ese futuro éxodo espiritual que Dios traería a su pueblo? Por medio de la muerte. Porque antes de salir y antes de que Israel pudiera cantar esto, Dios pasó y mató a todos los primogénitos. Y le enseñó a Israel que ellos debían sacrificar, que la muerte debía ser necesaria para que este éxodo pudiera ocurrir. Y es lo que nosotros vemos después en el Nuevo Testamento. Ese es el rescate. El éxodo espiritual viene por medio de la muerte del Señor Jesucristo. Y es por medio de ese rescate que nos es dado a nosotros la libertad cristiana. Israel estaba esclavo de un tirano, como nosotros estábamos esclavos del tirano que era Satanás y nuestro pecado. Pero por lo que Cristo hizo, fuimos libertados. Y entonces Moisés dice, Jehová reinará por siempre. ¿Por qué? Porque Él es ahora nuestro Rey y nuestro Señor. Él nos ha comprado por medio de la sangre de su Hijo. Y ahora le pertenecemos a Él. Ya no somos esclavos del pecado ni de Satanás. Somos esclavos del mejor amo del universo, el Señor. Entonces, esta doctrina de la libertad cristiana debemos verla a lo largo de todas las Escrituras. Todas las Escrituras nos enseñan la doctrina de la libertad cristiana, que es lo que estamos estudiando en este trimestre. Los que nos acompañan por primera vez, lo que nosotros estamos haciendo este trimestre es estudiando un capítulo de nuestra confesión de fe. Nosotros somos una iglesia bautista reformada. Eso implica que nosotros nos hemos adherido a una confesión histórica de fe. Es decir, nosotros confesamos ciertas doctrinas de las Escrituras y creemos que lo que nuestra confesión dice es lo más consistente con lo que enseña la Biblia de ciertas doctrinas. Y una de las doctrinas que hemos estado estudiando este trimestre es la doctrina de la libertad cristiana, que es el capítulo 21 de nuestra confesión. Si usted nos visita y no tiene una muestra de nuestra confesión, perdón, puede buscar a alguno de los diáconos o al hermano Franklin Rojas, que está allá atrás, y él les regalará una para que ustedes la puedan estudiar y así puedan estudiar estas doctrinas con nosotros. Ese capítulo 21 de la libertad cristiana inicia la tercera parte de nuestra confesión, que tiene que ver con la vida cristiana, la vida teocéntrica. ¿Cómo es que el cristiano vive? Y el fundamento de la vida cristiana es la doctrina de la libertad cristiana. ¿Por qué nosotros vivimos como vivimos? Bueno, porque Cristo nos ha dado una libertad en Él. Y lo que hemos visto hasta el momento es que esta doctrina de la libertad cristiana fue una de las doctrinas más importantes para los reformadores en el siglo XVI. Cuando ellos estaban batallando contra la tiranía de Roma, lo que ellos hicieron al recuperar la doctrina de la libertad cristiana fue batallar contra Roma, ¿verdad? Y como hemos visto hace unas semanas, esta era, pues, después de la doctrina de la sola escritura, el segundo pilar de la reforma protestante, la doctrina de la libertad cristiana. Lo mismo fue para los puritanos en Inglaterra un siglo después, que estaban ahora bajo la tiranía de la iglesia anglicana, que
estaba diciendo a ellos cómo es que ellos debían ser cristianos, cómo es que debían adorar a Dios por medio de sacrificios, altares, ritos. Los puritanos vieron en eso una esclavitud, una tiranía que quería imponerse sobre sus vidas. ¿Y cómo lucharon? Bueno, lucharon con la misma doctrina que un siglo antes lucharon los reformadores, la doctrina de la libertad cristiana. Entonces esta doctrina es fundamental para nuestras vidas. Ahora, ¿qué fue lo que los bautistas particulares, en particular, confesaron con respecto a la doctrina de la libertad cristiana? Eso es lo que empezamos a ver hace 2 semanas. Este es lo que dice el párrafo 1 del capítulo 21 de nuestra confesión. La libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en su libertad de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios y de la severidad y maldición de la ley, y en ser librados de este presente siglo malo, de la esclavitud de Satanás y del dominio del pecado, del mal de las aflicciones, del temor y aguijón de la muerte, de la victoria del sepulcro y de la condenación eterna, y también consiste en su libre acceso a Dios y en rendirle obediencia a Él, no por temor servil, sino por un amor filial y una mente dispuesta. Todo esto era sustancialmente aplicable también a los creyentes bajo la ley, o sea, en el Antiguo Testamento. Pero bajo el Nuevo Testamento la libertad de los cristianos se ensancha mucho más porque están libres del yugo de la ley ceremonial a que estaba sujeta la iglesia judía, y tienen ahora mayor confianza para acercarse al trono de gracia, y tienen una comunicación más plena con el Espíritu libre de Dios que ordinariamente tenían los creyentes bajo la ley. Entonces el párrafo 1 sirve como la definición de la doctrina de la libertad cristiana, como vimos hace unas semanas. Perdón, pero ¿qué es la libertad cristiana? Bueno, lo que hace 2 semanas vimos es que lo primero que establece nuestra confesión es que la libertad cristiana no es algo que simplemente se nos da. No es algo barato, como dijimos hace 2 semanas. La libertad cristiana tuvo un precio. Nuestra libertad tuvo un precio. Fue algo, como dice el párrafo al inicio, comprado. ¿Ok? Fue algo que alguien compró para nosotros. Entonces no es algo que nada más se dio así nomás. No, alguien lo tuvo que comprar. Alguien tuvo que comprar nuestra libertad. Recuerden lo que dijimos hace 2 semanas. El término redimir en las Escrituras era un término que era usado en el mundo antiguo. Era un término común en el lenguaje griego para hablar de alguien que iba al mercado a comprar un esclavo. Yo necesitaba, como les dije hace 2 semanas, hacer un hueco en mi tierra. Necesitaba esclavos, entonces yo iba al mercado a comprar un esclavo para que me hiciera el trabajo. Y entonces ese esclavo, porque yo pagué, ese esclavo dejaba de ser esclavo de quien lo estaba vendiendo y ahora pasaba a ser mi esclavo. Estaba bajo mi autoridad. Él tenía que hacer lo que yo le dijera que hiciera. Entonces yo lo compraba y era mío. Ese es el término redención en las Escrituras. Eso es lo que significa redimir, significa comprar. Entonces cuando nosotros leemos, el mismo Moisés dice, ¿verdad? Nuestra redención es Jehová. Él nos ha dado una redención. Bueno, eso es lo que Cristo hizo. La libertad llegó a nosotros por precio. Y como dice nuestra confesión, el precio de nuestra libertad fue la muerte del Hijo de Dios. Ese fue el precio. Eso fue lo que costó nuestra libertad, mis hermanos. Y pensemos en eso. El Hijo de Dios, santo, sin mancha, inocente, nunca pecó. Él no tenía por qué recibir ni un solo castigo. Nosotros éramos los que debíamos recibir el castigo. Pero el santo Hijo de Dios sufrió las burlas, los golpes, los azotes de hombres pecadores. Y después
sufrió la ira del Dios Santo, no por pecados que Él cometiera, porque Él nunca pecó, sino por nuestros pecados. Por eso que nosotros debemos apreciar y luchar por nuestra libertad, por la doctrina de la libertad cristiana, porque es algo precioso. Costó la muerte del Hijo Santo de Dios, cuando éramos nosotros que debimos haber muerto. Entonces la libertad cristiana es uno de los logros del sacrificio de Cristo por su pueblo. Así como lo es la justificación, así como lo es la adopción, así como es la santificación, así mismo es la libertad cristiana. Es uno de los beneficios de la obra de Cristo en nuestro favor. Nuestra libertad es una de las bendiciones de la redención de Cristo. Y por eso hace 2 semanas dijimos que es parte fundamental del evangelio. Si alguien predica un evangelio que no hace totalmente libres a los hombres de la tiranía, del pecado, de Satanás o de hombres, ese no es el evangelio verdadero. Por eso es que el párrafo 1 dice eso. La libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el evangelio. En segundo lugar, la confesión prosigue entonces detallando en lo que consiste esa libertad. Entonces, primero nos dice que la libertad que nosotros tenemos, la libertad cristiana, no es algo simple que nos ha sido dado. Fue algo que fue comprado, que costó un precio, la muerte del Hijo de Dios. Pero también la confesión nos va a detallar en qué consiste esa libertad. Y aquí fue donde quedamos hace 2 semanas. Y lo que nos dice el párrafo 1 es que esta libertad consiste en una serie de tríos. ¿Ok? Una serie de tríos. Primero, el párrafo 1 nos habla de en lo que consiste nuestra libertad cristiana en el aspecto negativo, es decir, de lo que somos librados, o de lo que somos libertados. Más adelante veremos cómo nos habla de qué consiste la libertad cristiana de manera positiva. ¿Okay? Pero inicia dándonos a nosotros en qué consiste la doctrina de la libertad cristiana de forma negativa. Y dice así nuevamente, dice el párrafo 1, la libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el evangelio consiste ¿en qué? En su libertad de la culpa del pecado, en su libertad de la ira condenatoria de Dios y en su libertad de la severidad y maldición de la ley. Entonces son las primeras 3 cosas en las que consiste la libertad cristiana de una manera negativa. Consiste en ciertas libertades para nosotros, que han sido compradas para nosotros, el pueblo de Dios. ¿Cuáles son esas 3 libertades? Que nos son dadas a nosotros por la muerte de Cristo. 1, libertad de la culpa del pecado, libertad de la ira condenatoria de Dios y libertad de la severidad y maldición de la ley. Entonces veamos en primer lugar nuestra libertad de la culpa del pecado. Vean lo que dice nuestra confesión. Si los que tienen aquí la confesión, vamos al capítulo 6 y vamos a leer los párrafos 2 y 3. Ese capítulo, el capítulo 6, trata de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Vean lo que dice en los párrafos 2 y 3. Párrafo 2 primero. Por este pecado, nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos. Por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Entonces, lo que le sucedió a Adán como nuestro representante en el Edén, nos pasó a nosotros. Entonces, Adán pecó y esa culpa de Adán pasó a todos nosotros. Ahora, ¿cómo sabemos que eso es así? Bueno, porque todos morimos. El que no peca no muere. Esa es la realidad. Pero todos nosotros morimos. Todos nosotros nos estamos corrompiendo. Yo estoy más viejito. ¿Por qué?
Porque mi cuerpo se está corrompiendo. ¿Por qué se está corrompiendo? Por el pecado. Entonces, la evidencia de la corrupción del pecado está hasta en eso, en la corrupción de nuestro cuerpo. Entonces, esa es la evidencia y todos morimos, dice la Biblia, ¿verdad? Y es lo que dice nuestra confesión. Y esa muerte pasa a todos nosotros y estamos totalmente corrompidos en todas las partes de nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo. Vean lo que dice el párrafo 3. Siendo ellos, Adán y Eva, la raíz de la raza humana y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad, o sea, representando a la humanidad, la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida transmitida a toda la posteridad que descendió de ellos mediante generación ordinaria. Vean que ahí dice mediante generación ordinaria. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está refiriéndose la Biblia? Que si un hombre y una mujer se unen y tienen hijos, esos hijos van a ser corrompidos por el pecado. Por eso es que Cristo no podía nacer de un hombre y una mujer ordinariamente. Por eso es que tuvo que ser concebido por el Espíritu Santo. Siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado. Vean, ese término siervos es esclavos. Esclavos del pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias espirituales temporales y eternas, dice, a no ser que el Señor los libere. Entonces, si hay algo que hemos aprendido a lo largo de los años con respecto a la confesión, es que los capítulos anteriores o iniciales empiezan a darnos luz de doctrinas que van a ser tratadas después. Y aquí en el capítulo 6, párrafo 3, nos están dando ya la luz de la doctrina de la libertad cristiana. Todos somos esclavos del pecado por estar unidos ordinariamente a Adán. Siervos del pecado, esclavos del pecado, a menos que el Señor, ¿qué? Los libere, nos dé la libertad cristiana, ¿verdad? Entonces vemos las conexiones que hay en nuestra confesión entre capítulos y otros capítulos. Entonces, lo que quiero que veamos aquí es nuestra confesión no es una simple lista de doctrinas que se afirman o se niegan, es una estructura, es algo bien pensado. Por eso es que para mí es tan impropio que una iglesia se siente y diga, vamos a redactar una confesión de fe. Cuando hay confesiones de fe que han pasado los años, los siglos, que tienen una estructura, que están bien pensadas, bien articuladas, bien estructuradas. Aquí vemos esas conexiones. Fueron pensadas con profundidad. Pero entonces, en primer lugar, Cristo compró para su pueblo la libertad de la culpa del pecado bajo la cual nosotros estábamos. Cada uno de nosotros sin Cristo. Y si hay alguien aquí que esté sin Cristo, esto es lo que usted debe saber. Usted está bajo la culpa del pecado. Bajo la culpa del pecado. Usted es un criminal delante de Dios. Así como el asesino que está esperando el juicio. Así es usted delante de Dios, culpable. Esperando nada más la ejecución de la sentencia. Usted está bajo la culpa del pecado, sin Cristo. Esa es la peor condición en la que un hombre puede estar, delante de un Dios santo. Y así estábamos nosotros sin Cristo también, hermanos, bajo la culpa del pecado. Nuestro pecado nos acusaba y nos declaraba culpables. Bueno, lo que nos dice nuestra confesión, por lo que dice la Biblia, es que Cristo murió y compró para nosotros la libertad de esa culpa, para que ya no fuéramos culpables, para que ya el juez dijera, yo no veo culpa en ustedes, ya su culpa fue pagada por otro, mi hijo, en su lugar. Entonces ahora somos libres de esa culpa. Lo que nos condenaba, nuestro pecado, que nos acusaba como culpables, esas manos llenas de sangre de un asesino que lo incriminan,
Es lo que el pecado en nuestros corazones, en nuestras vidas manifiesta. Sin Cristo, y nos acusa de culpables. Cristo nos ha libertado de eso. Vayamos por ejemplo a Juan capítulo 8. Pasaje que leímos hace 2 semanas. Juan capítulo 8, versículos 31 al 38. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Vean la necedad de los judíos. ¿Cómo que nunca habían sido esclavos? ¿Cómo que nunca habían sido esclavos? Fueron esclavos en Egipto. Fueron esclavos en Babilonia. Fueron esclavos en Asiria. ¿Cómo que nunca fueron esclavos? Era necedad. Pero sobre todo, lo que ellos no veían es que ellos eran esclavos del pecado. Vean la necedad de estos hombres. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios les ha estado diciendo: circunciden su corazón. Echen de ustedes ese prepucio de la carne y conviértanse a mí. Ellos no querían entender lo que Dios les había dicho. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libertare de qué? Bueno, Jesús ya les dijo: del pecado. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Ustedes son culpables de lo que le está diciendo el Señor. Ustedes lo que necesitan es ser libres. Y yo les puedo dar esa libertad. Romanos capítulo 3. Versículos 9 al 12. ¿Qué pues? Dice Pablo. ¿Somos nosotros los judíos? Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Somos nosotros los judíos mejores que ellos, los gentiles? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado. ¿Qué significa que alguien acuse a otro? ¿Lo está acusando de qué? De un mal, de un crimen, ¿verdad? Algo que hizo contra una ley, ¿verdad? Ya hemos acusado a judíos y a gentiles, y dice que todos están bajo pecado. La culpa del pecado está sobre judíos y gentiles por igual. Todos son culpables, es lo que está diciendo Pablo. Todos, judíos y gentiles, toda la raza humana, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es nuestra culpabilidad. Todos somos pecadores. Todos estamos bajo pecado. ¿Y cuál es la evidencia? Esto que dice Pablo, que cita el Salmo 14, Salmo 53. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nuestras justicias son trapos de inmundicia delante de Dios, sin Cristo. Porque son hechas no para la gloria de Dios, sino para nuestra gloria. Para que los hombres nos vean. Entonces esa es nuestra culpabilidad. Somos culpables delante de Dios. Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte,
Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Y vean lo que sigue diciendo Pablo. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Como que todos somos culpables por lo que hizo Adán. ¿Sí? Lo que enseña la Biblia es que Adán era nuestro representante. Dios puso a Adán en el Edén como nuestro representante. Lo que Adán hiciera con el mandamiento de Dios, con el pacto que Dios había hecho con él, si él obedecía, ganaría para él y para su descendencia la vida eterna. Pero si él violaba ese pacto, no solo moriría él y sería culpable él delante de Dios, sino que toda su descendencia heredaría ese pecado y esa culpabilidad. Entonces, ¿cómo leemos en Génesis? ¿Qué vimos en Génesis? Génesis capítulo 5. Y Adán murió, y Set murió, Enos murió. Todos mueren. ¿Por qué mueren? El inocente no tiene por qué morir. Pero ¿por qué todos mueren? Es que es algo natural. No, la muerte no era natural. La muerte no era natural. La muerte es la consecuencia del pecado. La muerte nuestra es una consecuencia de un crimen. La muerte no es natural. O no fue como Dios creó el mundo. La muerte es la consecuencia de un crimen. De nuestro crimen contra Dios, el pecado. Entonces, todos morimos. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Esa es la evidencia. Ahora alguien dice, no, pero ¿y los bebés? ¿Cómo van a pecar los bebés? Ellos son inocentes. Bueno, los bebés mueren también. Algunos mueren en su infancia. Y eso es lo que dice Pablo. Pablo dice en el versículo, en Romanos 5, 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Cuándo se dio la ley a los judíos? Con Moisés. ¿Qué es la ley? La ley culpa a todos de pecado. Aquí está escrita la ley de Dios. Usted ha pecado contra Dios, pero la ley inculpa a todos de pecado. Pero Pablo dice, pero entonces ¿por qué reinó la muerte de Adán a Moisés? Si no estaba la ley escrita por lo menos. Bueno, estaba la ley en nuestros corazones. Y aún así morían las personas. Y dice, aún los que no transgredieron a la manera de Adán. ¿Cómo transgredió, cómo pecó Adán contra Dios? Voluntariamente, con conciencia. Él sabía lo que Dios le había dicho, él entendió las palabras de Dios y aún así decidió pecar. Los bebés no tienen esa conciencia o esa manera de transgredir la ley de Dios, pero aún así lo hacen. Ese bebé que llora y llora y ya usted le ha dado de comer, lo ha limpiado, está calientito y aún así quiere llorar porque quiere estar con usted, quiere que usted no haga nada y que pase con él siempre. Es una manifestación de su pecado, aunque él no es consciente de eso, pero es la manifestación de su pecado. Y por eso es que los bebés mueren también, porque es la evidencia de que ellos también son culpables delante de Dios. Todos somos culpables. Desde nuestra concepción, dice David, en el Salmo 51. En pecado fui concebido de mi madre. Concebido en pecado. Romanos capítulo 4, versículos 6 al 12.
Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Ven? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo ahí? Que los hombres somos culpables de pecado. Dios nos acusa de pecado a nosotros, a todos los hombres. Y es por eso que el salmista dice: bienaventurado aquel al que Dios no le inculpa el pecado. Porque todos somos culpables del pecado delante de Dios. Bienaventurado aquel al que Dios no le inculpa su pecado. Ahora después la Biblia y Pablo mismo en Romanos va a detallar cómo es que Dios no inculpa de pecado a los hombres por medio de Jesucristo, dándolo a Él como una propiciación por nuestros pecados. Santiago 2:10. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. De nuevo está la palabra culpable. El joven rico: todas estas cosas las he cumplido. Ajá. ¿Y su amor por mí? Déjelo todo. Deje todo lo que tiene y sígame a mí. ¿Y qué vemos en la respuesta del joven rico? Su amor por las cosas del mundo más que por el Señor. Está violando la primera tabla de la ley. Pero Santiago dice: si usted pudiera cumplir toda la ley, pero peca en una, usted se hace culpable de quebrantar toda la ley. Bueno, mi pregunta para cada uno de nosotros aquí, hermanos, primero, es: ¿cuántos pecados no hemos cometido nosotros contra Dios? ¿Cuántas veces no hemos violado todos los mandamientos de Dios? Y le pregunto a usted que nos visita: ¿cómo ha vivido usted su vida? La respuesta de la Biblia es: violando la ley de Dios todos los días de su vida. Y es por eso que Santiago dice: usted y yo nos hemos hecho por nuestros pecados culpables delante de Dios. Culpables. Y si nosotros entendemos la justicia, todo crimen, todo pecado necesita un castigo. Eso lo entendemos nosotros por lógica. Lo entendimos nosotros cuando éramos niños, ¿verdad? Y le contestábamos a nuestras madres o a nuestros padres y nos fagiaban. ¿Por qué? Porque cometimos un crimen contra nuestros padres. Lo entendemos ahora nosotros, los padres que tenemos hijos, y nuestros hijos pecan contra nosotros, violan nuestros mandamientos, y entendemos nosotros que hacer justicia es que ese pecado, ese crimen de nuestro hijo necesita un castigo. Bueno, lo mismo ocurre en lo espiritual. El pecado siempre es contra Dios. Usted puede ofender a su papá, usted puede desobedecer a su mamá, aun así usted tenga 25 años. Ofender a su padre o a su madre, eso es un pecado contra ellos, porque son sus progenitores y usted le debe a ellos respeto. Pero ese pecado es por sobre todas las cosas un pecado contra Dios, que le dio a usted esos padres como su autoridad, para que usted los honre con su obediencia a ellos. Y cuando usted no es obediente a sus padres, usted está pecando contra sus padres, pero sobre todo contra aquel que es mayor que ellos, Dios su creador.
Y ese pecado necesita un castigo. No solo merece, necesita un castigo. Y el castigo para el pecado es la muerte. El castigo para el pecador no arrepentido será la muerte eterna. No la destrucción, no la desaparición, no. La muerte eterna de la que habló el Señor Jesucristo en su palabra. El infierno por la eternidad. Un lugar de tormento por la eternidad para el pecador. Un lugar para experimentar el fuego de la ira de Dios por la eternidad. Por la culpa de nuestro pecado. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos dar gracias a Dios por el Evangelio. Porque es en Cristo que nosotros nos ha sido comprada esa libertad de esa culpa. Ya no somos culpables. Ya no somos culpables. Hemos sido libertados de la culpa. Ha sido quitada de nosotros. Para no ser castigados ya. Ya el Hijo fue castigado en nuestro lugar. Pero para usted que nos visita, usted debe saber eso. El único que lo puede librar a usted de esa culpa, del pecado que está sobre su cabeza y por la cual usted va a experimentar la ira de Dios si no se arrepiente. La única solución está en Cristo Jesús. Él vino aquí, sufrió la ira de Dios por los pecados de su pueblo. Y si usted se arrepiente y cree en Él, que Él le puede proveer a usted la libertad de esa culpa, solo Él, usted va a ser libre. Libre, como veremos a lo largo de esta clase, libre para servirle a Dios ahora. No para servirse usted, sino para servirle a Dios. No por un temor servil, sino por un amor filial. Que el Señor les bendiga.